Donald Trump volverá a ser presidente. Su regreso a la Casa Blanca se dio con un discurso anti-inmigrantes durante una campaña en la que sufrió 2 intentos de asesinato. Trump se convierte así en el segundo presidente en la historia del país norteamericano en ser reelegido para 2 mandatos no consecutivos, más de un siglo después de que lo hiciera Grover Cleveland en el siglo XIX y el primero en llegar al despacho Oval tras ser declarado culpable en un juicio penal. Ahora le damos la bienvenida a Stephanie Macías, estratega política y graduada por la Universidad George Washington en gerencia política. Gracias por este enlace desde Washington, D.C., Stephanie. Hola, buenos días, Carlos. Stephanie, caben 2 lecturas con respecto a las elecciones de ayer en Estados Unidos. La primera sobre el triunfo ya de Donald Trump y el segundo sobre las tensiones institucionales que experimentó ayer el proceso electoral de Estados Unidos. ¿Por dónde es mejor empezar? Sería importante empezar por abordar la transición electoral. Recordemos que los demócratas siempre eran conocidos por liderar las causas de las minorías y tener el apoyo no solo popular, sino de las minorías. Y hoy estamos hablando que los americanos, la clase obrera, lo que le dicen los americanos del working class, las minorías, en especial los hombres afroamericanos y latinos, han apoyado a Trump en estas elecciones de una manera importante. Los latinos representan el 15% del electorado y hoy casi ha duplicado los números en muchos de los estados apoyando a Trump. Eso será materia de análisis a lo largo de estas semanas y meses, porque recordemos que la bandera de los demócratas siempre ha sido las minorías, y hoy las minorías están transicionando, muchas de ellas, al Partido Republicano. Ahora, Stephanie, ¿cómo podemos interpretar este triunfo contundente que se ve de Donald Trump esta mañana de miércoles, pero a lo largo de la jornada de martes Donald Trump haya lanzado sombras de fraude en las elecciones de Filadelfia o que en Georgia haya amenazas de bombas? ¿No es hablar ya de una suerte de tercermundismo en el sistema electoral de Estados Unidos? Bueno, yo creo que desde siempre hemos conocido las formas de Trump. Uno de los grandes fortalezas de Estados Unidos siempre le llamaban The Beacon of Hope, por la independencia de los poderes del Estado, por sus férreas instituciones. Y muchos de los que se oponen a Trump siempre han vocalizado cómo él, de alguna manera, con sus discursos, ha mermado estas bases de la democracia. Y lo que pasó ayer, cuando comenzaron a mandar a los abogados a estar preparados, era porque ellos sabían que el muro azul, Wisconsin, Michigan y Pensilvania era importantísimo, especialmente Pensilvania, para ganar a Trump. Recordemos que ningún presidente demócrata había ganado sin Pensilvania. Trump sabía que necesitaba Pensilvania para ganar a Harris. Stephanie, en ese sentido, ¿qué es lo que debemos ver? Que toda esta suerte de bravatas de Donald Trump el día de ayer, estas amenazas de desconfiar del sistema, eran meramente parte de su discurso y más bien el sistema electoral estadounidense se demostró fuerte como siempre. El sistema electoral americano siempre ha sido independiente y férreo. Dicho esto, en las últimas elecciones hemos visto cómo Trump, por supuesto con sus argumentos, ha generado dudas sobre el sistema, al punto en el cual las encuestas de sus partidarios mostraban que tenían dudas sobre el sistema. Pero el tono de la campaña y lo que ha sido Trump, vimos un tono diferente ayer, cuando aceptó la victoria. Habló de conciliación, habló de las minorías. No estoy diciendo que haya un cambio total del presidente. Estamos viendo una nueva narrativa que tal vez, cuando habla de conciliación, será de mantener más las formas. No lo sabemos, porque Trump es Trump. Pero lo cierto hoy es que economía y migración fueron los temas de la campaña. Así como en la época de Clinton le decían "It's the economy, stupid", que era la prioridad de la campaña de Clinton, hoy economía e inmigración le dieron la victoria a Trump. Stephanie, ¿qué significan esos 2 temas que se mencionan en este momento con relación a los valores, los anhelos, las frustraciones del pueblo estadounidense? Finalmente, ¿cómo votó ese pueblo?
te doy unos números. El 70% de familias que sentían que estaban luchando financieramente pensaban que Trump haría un mejor trabajo. Los hispanos, Pew Research habla de que los hispanos en proceso de regularización sentían que debía haber un control en las fronteras. El hecho de la violencia y la narrativa de Trump sobre la frontera y cómo la delincuencia estaba entrando a Estados Unidos a través de eso, era un mensaje que estaba calando hasta en las minorías latinas. Esto es importantísimo porque, de nuevo, economía e inmigración, especialmente en los estados donde hubo muchos hispanos que apoyaron a Trump, le dieron la victoria. Entonces, Stephanie, podemos decir que una de las claves del éxito de Donald Trump es que hay dos visiones del pueblo latino, es decir, un pueblo latino que se ha adaptado mejor al sistema estadounidense y el otro que es el que buscaba el sueño de seguir migrando, de tener papeles, el que apoyaba a Harris. Yo creo que los latinos siempre han solido votar por los demócratas, primero por los planes sociales, dos por las propuestas de reformas migratorias, y los que ahorita están en camino a regularizarse ya lo están pensando, no solo que los demócratas no han cumplido esa promesa, sino que también están viendo la parte de cómo la economía les está afectando y cómo esta migración masiva no solo está afectando en los puestos de trabajo, sino también en la percepción que tiene la ciudadanía sobre los latinos recién llegados y cómo eso también afecta su manera de vivir y su calidad de vida, porque definitivamente la frontera en la narrativa de Trump son los responsables de la violencia en las ciudades. O sea, nunca hubo un voto solidario de los latinos para los latinos. Esa podría ser una primera reflexión, ¿no es cierto? No tanto, porque sigue siendo Hillary la ganadora del voto latino, pero quiero darte unos números. En el 2000, en Chicago, por ejemplo, que son afroamericanos, Biden tuvo 80%, Harris tuvo 60%, te estoy mintiendo, sí, Biden tuvo 80%, Harris tuvo 60%. ¿Qué significa esto? Que las minorías hasta afroamericanas, con el tema de economía, están apoyando a Trump, siguen apoyando a Harris, pero hay una transición. Lo mismo respondiendo a tu pregunta sobre los latinos. Siguen apoyando una gran mayoría a los demócratas, pero estamos viendo una transición hasta los republicanos en muchos estados claves como Pensilvania. Pensilvania pensamos que después de las declaraciones en el meeting del Trump sobre Puerto Rico, los puertorriqueños votarían masivamente por Harris, y no fue así. De hecho, los latinos, esa transición es una de las variables por las cuales ayuda a dar la victoria a Trump en Pensilvania. En ese sentido, ¿cómo podríamos, no sé, encasillar el principal error de Kamala Harris, si es que cabe hablar de un error por parte de ella como política, como candidata, como vicepresidenta de Biden? ¿Cómo podemos evaluar ese desempeño? Creo que el problema no fue la candidatura, fue recordemos que iba a ser Biden el candidato, se retira, fue Kamala. Fue una campaña muy rápida en la cual no hubo primarias, pero más que nada creo que fue no hacer clic con las preocupaciones ciudadanas, economía e inmigración. Y de alguna manera vimos a lo largo de la campaña que no se sentía tan cómoda de abordar el tema de inmigración, porque ella entendía que las minorías la apoyaban, pero la narrativa era otra. La narrativa era que inclusive las minorías estaban preocupadas por la seguridad y por la frontera. Ellos debieron haber intentado abordar el tema. Y desde el punto de vista de economía, se habló tanto de los programas sociales, se habló tanto ellos hablaban de freedom, la libertad. Y cuando se hablaba de esa libertad y todo lo que con la connotación de libertad en el caso de la campaña de Harris, no logró hacer clic. Al punto en el cual estos son los números. Normalmente los demócratas suelen tener los votos de los menores de 30 años. Hoy, Kamala tuvo el 52% y Trump tuvo el 46%. Eso es muchísimo. Yo no pudiese hoy, con los números que tenemos, pensar que los jóvenes están dejando a los demócratas. No.
yo creo que hoy podemos hablar que el mensaje y las preocupaciones ciudadanas calzaron más con la narrativa de Trump, a pesar de Trump y sus formas. Y eso creo que será materia de análisis. Antes de hablar de este cambio de ciclo, una pregunta adicional sobre el comportamiento de los dos candidatos. ¿Por qué entonces pega con mucha fuerza ese discurso frontal, disruptivo, a ratos confrontativo de Donald Trump y no el de Kamala Harris, que trataba de ser condescendiente con cada uno de los electores? Entonces se le veía a ella incluso hasta cierto punto un poco forzada a la hora de hablar para los afrodescendientes, para los latinos, para los pobres, y más bien veíamos a un Trump muy agresivo con discursos bastante disruptivos. Yo creo que estuvimos en Institute for Democracy, nos invitó a una conferencia y había alguien de encuestas que presentaba no las encuestas de la intención de voto, sino de las percepciones de la ciudadanía. Y una de ellas me llamó la atención porque decía, a pesar de que vayas a votar por Harris o Trump, ¿quién consideras que va a ser un commander-in-chief, un jefe de Estado más fuerte y que va a solucionar tus problemas? Y el 70% decía Trump, a pesar que se había identificado como votante demócrata por los temas sociales. La gente veía en Trump, en esa firmeza, a pesar de las formas, el que pudiese solucionarle los problemas. Y eso en percepción también era importantísimo. Stephanie, ¿qué significa que los demócratas hayan perdido el control de la Casa Blanca luego de 3 periodos desde 2008? Usted mencionaba que este es el fin de un ciclo, una transición. ¿En qué va a consistir esa transición? Perdón, Carlos, no acuérdate que la Casa Blanca fue Biden, Trump, porque Trump perdió con Harris. Sí, pero me refería a los 2 periodos de Obama, un intermedio de Trump y vuelven los demócratas con un Biden más debilitado y la posibilidad de que Harris volviera a mantenerse 4 años más. Entonces, lo que yo digo es que desde 2008 sí ha habido un gran momento del Partido Demócrata y ahí empataría su reflexión frente a la transición. Es decir, ¿qué significa esa transición que usted ha mencionado al inicio de la entrevista? Los demócratas tuvieron una ola importante producto de Obama. Obama ganó Georgia, que no había ganado Obama ganó Georgia, Obama ganó Carolina del Norte, que era el único candidato presidencial que había ganado demócrata en mucho tiempo. Y que con esa ola de esperanza de Obama, los demócratas comenzaron de alguna manera en los battlegrounds o los swing states a trabajar más. Recordemos que hace 4 años Biden, al llegar a la Casa Blanca, ganó la mayoría del Senado. Hoy los republicanos retoman la mayoría del Senado, tuviesen mayoría en el Congreso y en el Senado, y esto ayudaría a las políticas de Trump a, de alguna manera, movilizarlas y tal vez implementarlas mucho más rápido. Los demócratas van a tener que reestructurarse, entender dónde fue la falla y comenzar a trabajar desde las bases, porque hoy esa transición que estamos viendo no es una transición a la ligera, porque, abro paréntesis, hay muchos estados donde ganó Biden en las últimas elecciones que no eran unos votantes demócratas, era un votante en rechazo de la gestión de Trump. Hoy estamos viendo un nuevo votante que no está rechazando a Biden, no está contento con la administración de Biden, pero no es que está rechazando a Biden. Está viendo en la narrativa de Trump, en el mensaje y en los republicanos, que están acogiendo sus preocupaciones, y eso será materia de análisis para comenzar a trabajar en aras a mid-elections, que es en 2 años y en 4 años. ¿Cómo queda el Partido Republicano en este momento? Porque Trump es presidente, pero posicionado muy a su manera, es muy peculiar él. Y no sé hasta qué punto se puede decir que pesó más el populismo de Trump que un concepto más redondo de lo que significa el republicanismo en ese país. Sale fortalecido. Ahora no solo es el presidente electo, sino que es el líder del Partido Republicano. Recordemos que al final de su periodo tenías a su ex vicepresidente y a un grupo grande de la élite republicana queriendo pasar la página y buscar nuevos líderes republicanos que pudiesen ser la nueva narrativa de los republicanos. Pero hoy vemos
que los candidatos apoyados por MAGA, el movimiento de Trump, en las cuales Trump los acompañó a las campañas, han ganado los puestos en el Senado. Entonces hoy es indudable que Trump es una figura no solo que está para quedarse, sino sus formas y sus narrativas están haciendo clic con los votantes. Entonces veremos mucho más nuevos candidatos y nuevos políticos en esas maneras, tratando de seguir haciendo clic con el elector. Finalmente, Stephanie, Ecuador, ¿cómo debe mirar la próxima administración en Estados Unidos, la de Donald Trump? Creo que hemos visto en la administración pasada de Trump que el gobierno de Trump apoyó a Ecuador. Vimos que la gestión de la embajadora Ivonne Albaqui, por tener no solo la capacidad de profesionalismo, sino la relación personal con el ahora presidente electo, ayudó muchísimo a que la administración de Trump llevase su mirada a Ecuador y sus necesidades, y en ese momento definitivamente Estados Unidos tuvo mucho más atención, puso más atención en Ecuador. No estoy diciendo que no lo ha hecho, siempre lo hace, pero en el caso específico de Trump, al tener a esta embajadora que es amiga personal, le puso un poquito, bastante mayor atención. Bien, Stephanie Macías, estratega política, muchas gracias. Gracias por este diálogo desde Washington con Contacto Directo. Gracias, Carlos. Buenos días con todos.